Chicos, hablar de la literatura de la colonia, esta es la parte número 2, porque la primera habíamos hablado en la clase anterior. Habíamos hablado, por ejemplo, de 3 periodos clásicos, ¿no es cierto? Sí. El periodo clásico, en este caso también llamado renacentista, que se da desde el siglo XVI hasta el XVII. Lo mismo pasa con el barroco y el neoclásico, ¿no? Cada uno con sus épocas. En esta primera parte vamos a destacar, por ejemplo, a Amarilis, ¿no? Amarilis y Fray Diego de Ojeda. Ellos pertenecen a la literatura colonial clásica. También está en la época barroca Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo. También encontramos a Juan del Valle Caviedes, ¿no es cierto? Otro escritor que ya habíamos escuchado con la exposición de su compañero. Podemos encontrar en la etapa neoclásica a Pedro Peralta Barnuevo, conocido como el Doctor Océano. Y finalmente, con color corvo, también llamado Alonso Carrió de la Bandera. Empezamos entonces con Amarilis. El nombre de esta poetisa, ¿no es cierto?, autora de la literatura colonial de la etapa clásica, pues permanece en un misterio. Primeramente, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente cómo se llamaba, ¿no? Algunos, por ejemplo, Menéndez y Pelayo, que es un historiador, dice que ella se llamaba María de Alvarado. Ya. Ahora, otros decían, como José Toribio Medina decía, no, se llama María de Figueroa. Y de repente por ahí decían, no, se llama María Tello de Lara. ¿Quién decía eso? Pues los historiadores Ribagüero y Luis Alberto Sánchez. Y así, dentro de los cuales también hasta Ricardo Palma decía, no, no es una mujer, es un varón. ¿No? ¿Por qué? Porque en esta época pues las mujeres no podían tener un nivel de conocimiento, o sea, no tenían acceso a la educación, ¿cómo va a escribir un poema? Entonces eran hipótesis. Finalmente, Guillermo Lotman, va a postular, dice, no, no, su nombre real era María de Rojas y Garay, que nació aproximadamente en 1594 y posiblemente haya muerto en 1622, ¿ya? Esa es la fecha. Entonces, ¿por qué? Porque según la epístola que había mandado, fue publicada pues en 1621. ¿No? Según esa epístola y los análisis que han hecho, consideran que sí fue una mujer y pues que ella nació en Huánuco, ¿no? Cuyos padres también eran terratenientes, personas que tenían poder económico. E incluso llegaron a suponer que ella era huérfana, ¿no es cierto? Que tenían su hermana también, Belisa, a quien le llama Belisa. Belisa es su hermana, y pues al parecer estas provenían de familias inquisidoras ilustres, o sea, que eran personas muy reconocidas que habían fundado la ciudad de León, lo que nosotros conocemos actualmente como Huánuco. Por eso en Huánuco existe un distrito que se llama Amarilis, ¿no? En honor a esta poetisa huanuqueña, quienes decían o sustentaban pues que ella era de ahí. Ahora, Amarilis fue pupila seglar del Beaterio de las Agustinas Recoletas de Lima y pues tuvo una formación renacentista, es decir, una herencia del Renacimiento, ¿no? Ahora, se enclaustraría, es decir, ha formado parte, ha sido monja, ya en otras palabras, ha sido monja, puesto que se ha enclaustrado en 1617. ¿Para qué? Para no casarse. Pero decían que su hermana también no era monja, pero sí se había casado, ¿no? En cambio, ella sí formaba parte de estas. Falleció aproximadamente en 1622, esa es la hipótesis a la que se llega de estas, y antes de que llegasen al Perú las primeras copias de la Filomena, o sea, esa carta que le envía a Lope de Vega, que se llama Carta a Abelardo, esta carta le llega a Lope de Vega y contesta la carta. Entonces, cuando Lope de Vega publica en su título, en su poemario, La Filomena, ahí publica como una respuesta que le hace a esta carta. Le agradece y todo eso, ¿no? Muy bonito, muy romántico él. Ahora, él publica supuestamente en 1600 21 por ahí, ¿no? O sea, y supuestamente ella fallece antes de que se publique esta respuesta de parte de Lope de Vega, ¿ya? Y es considerada pues una de las representativas, una de las figuras más representativas de la etapa clásica, ¿sí? O la llamada también literatura virreinal. Ahora, recordemos un poquito, Lope de Vega ha sido pues uno de los poetas españoles muy bien reconocidos, ¿no? Por eso le decían el monstruo de la naturaleza y todos esos. Ahora, hablando de Lope de Vega, él recibió la carta
¿no? La epístola, recuerda que una epístola es una carta que se le envía a alguien. Entonces, Amarilis envía este poema, ¿no es cierto? Dices, epístola a Abelardo. Dice, tanto amo la vida, la noticia de grandes cosas suele la más veces, y así, ¿no es cierto? Va declarando su amor. En resumen, la epístola a Abelardo viene a ser la declaración del amor, ese amor platónico que tiene Amarilis por este gran poeta, ¿no? De quien ella se ha enamorado profundamente a través de los versos que tenía Lope de Vega, ¿no es cierto? Era su amor platónico. Entonces ella le dedica y le escribe esta carta y justamente pues Lope de Vega lo va a recibir y él responde, ¿no? Él va a publicar, o sea, ¿cómo es que se enteran de la existencia de esta carta? Porque Lope de Vega lo recibe y responde, ¿ya? Va a responder en su publicación de La Filomena, que lo hizo en 1621. ¿Quién lo hizo? Gracias a Lope de Vega. Se sabe que esta carta ha sido escrita aquí en Perú, ¿no es cierto? Enviada para allá a España. Esa es Amarilis. Amarilis es una mujer que quedó en la incógnita, pero no se pasó por alto, puesto que sus escritos han sido muy bien reconocidos y considerados como una de las figuras más insignes de la literatura virreinal. De hecho, ¿no? La única mujer. Ahora pasamos a hablar también de la época clásica de nuestro gran amigo Fray Diego de Ojeda. ¿Quién es Fray Diego de Ojeda? Pues bien, al igual que nuestra guanuqueña escritora, él también tiene algunos datos que no han sido corroborados de manera cierta, ¿no? Ahora, ¿qué se dice? Según el fraile Juan Meléndez, ¿ya? Este fraile, ¿qué es lo que dice? Allá, que Diego de Ojeda, pues, ha sido hijo de Diego Pérez Núñez y Leonor de Carvajal, ¿no? También se dice que posiblemente haya nacido en Sevilla en 1571, ha recibido el calificativo del adoctrinador de indios, ¿no es cierto? A ver, Adopt ¿Por qué se murió? ¿Tú qué crees? Pues, no, él es que él es inmortal. No, ¿por qué se murió quién? Ah, bueno, ¿por qué se murió Lope de Vega? ¿Por qué se murió quién? ¿O a quién te referías? Y ya, como te estaba diciendo, nació en Sevilla en 1571, el calificativo que recibe es el adoctrinador de indios, como él era pues un religioso, ¿no es cierto? Los religiosos en esa época tenían u obligaban a los indios a que aceptaran el catolicismo como su nueva religión. Entonces, indio que se resistía, pues él lo mandaba a torturar y todo eso, y así pues morían los indios también. Entonces, por eso es que recibe el calificativo de adoctrinador de indios, ¿no? Pertenece a la etapa clásica también o renacentista junto con nuestra gran amiga Amarilis, ¿no es cierto? Y ya, ahí estás disléxico, chicharrones, Ahora, ocupó cargos importantes en la iglesia. Bien, Fray Diego de Ojeda, si bien es cierto que es español, ¿no? Fray, porque viene a ser religioso, ¿no? Es como un padre o un monje que lo conocemos. Este fray ha ocupado varios cargos importantes en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, como ha sido reconocido por su mismo bagaje cultural que él tenía, porque pues era bien instruido, por eso es que escribía, ¿no? Entonces, por todas las características que él presentaba, pues ha sido reconocido por todo lo que ha ganado a lo largo de su vida, pues lo reconocieron como uno de los buenos escritores y también, pues, lo llamamos como un padre que estaba adoctrinando. Ahora, él fue retirado de los cargos, o sea, de tener cargos importantes, él fue retirado de los cargos a la llegada de un visitante de España. Entonces, cuando llega, lo va a destituir y lo castiga. Le dices, ya. Entonces, tú eres Fray Diego de Ojeda, ya. Entonces te vas a ir a Cusco castigado. De lo que tenías un cargo importante, ahora no lo tienes, ¿no? Y así lo enviaron primero a Cusco, luego a Huánuco, y es aquí en Huánuco en la que muere, pues, en 1616. Supuestamente muere castigado. No sé de qué lo hayan culpado, pero muere castigado, y cuando descubren que en realidad él no era culpable, entonces pues desentierran su cuerpo y le dan una cristiana sepultura, ¿no? Y él lo trasladan a un lugar, al lugar donde ahorita se encuentra enterrada incluso Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque se le ha considerado como
uno de los buenos frailes que ha tenido, pues, la iglesia. Ahora, la obra que tiene Diego de Ojeda es La Cristiada, ¿sí? La Cristiada más o menos habla sobre toda la vida, la pasión y la muerte de Jesucristo. O sea, él hace de manera de verso toda la historia o todo lo que él siente, ¿no? Básicamente, como él es fraile, él es monje, entonces pasa un libro y le llama La Cristiada, ¿cierto? Y esta obra va a ser dedicada al Marqués de Montesclaro, ¿no? Fue encontrada en la Biblioteca Nacional de París. Ahí se encontró el escrito original y pues aquí lo escribió en octavas reales, o sea, son poemas, que son estrofas compuestas por 8 versos y 11 sílabas de cada uno. Son casi 2000 estrofas las que conformaron todo el texto. Su género es lírico, el poema es épico, porque aquí se va a narrar más o menos la vida, pasión y muerte de Jesucristo, ¿sí? Todo eso. Entonces, esa es la escritura que él ha tenido y la representación que tuvo en la etapa clásica. Pasamos ahora a la siguiente etapa. Ahora hablamos de Juan de Espinosa Medrano, ¿sí? Bien, Juan de Espinosa Medrano nació en Cusco. Posiblemente él haya sido representante de la cultura indígena, es decir, como él nació en Cusco, él ha sido indígena, tiene raíces indígenas. Pero ¿por qué se llama Juan de Espinosa Medrano? O sea, ¿por qué lleva apellidos españoles? Porque él ha sido, al parecer, un protegido de algún español, algún fraile español lo protegió y también le ha dado ese apellido, ¿no? Le ha dado el apellido. Por lo tanto, pues es reconocido también. Y muchos se asombran y tampoco le han dado el lugar que se merecía por ser indígena o por tener raíces indígenas, ¿no? O sea, él pudo ocupar cargos altos, él pudo haber sido reconocido mucho más de lo que fue en su época, pero no lo fue porque era indígena. Ahora, como nació en 1629, fue protegido de un español, pertenece a la etapa del barroco o siglo de oro, en este caso. Él está suscrito a la escuela culterana, es decir, él va a defender, va a hacer la copia, es más, él sigue los pasos de Luis de Góngora y Argote. Tú sabes que Luis de Góngora es un escritor español, ¿no? Muy reconocido también allá en España en lo que es poesía. El calificativo que le dan a Juan de Espinosa Medrano es el Demóstenes criollo. Mira, o sea, ha sido tan bueno en lo que él hacía, ¿no es cierto? En literatura ha sido bien reconocido, pero es que él era criollo, o sea, hace una mezcla de lo indígena y también lo español. Entonces, justamente ahí sale lo criollo de él. También le llamaban el lunarejo, porque decía que en el rostro tenía un gran lunar que salía. También le llamaban el doctor sublime, ¿sí? Y así. Ahora, murió en Cusco en 1688, de hecho ha tenido bastante trayectoria, como su mismo compañero ya lo había mencionado, ¿no? Vamos a encontrar aquí apologético en favor de Góngora. Ya. Este texto más o menos fue publicado en 1622. El texto de estilo culterano fue dedicado a don Luis Méndez de Haro, que era duque de Olivares. Ahora, como aquí su mismo nombre lo dice, viene a ser la respuesta, ¿ya? La respuesta, vamos a ver ahorita. Esto ha sido escrito en prosa, o sea, tipo cuento, con numerosas citas en verso, o sea, también tuvo verso, o sea, verso y prosa entre los dos. Consta de 12 secciones en las que abundan los latinismos, o sea, términos de latín, y también los retoricismos tan propios del culteranismo. Por eso se le llama culteranismo, porque ellos siempre ahondan un poco a lo culto, al lenguaje culto, a la reverencia, ¿no? Por eso le llaman el culteranismo. Y es que él sigue pues la corriente del culteranismo de Luis de Góngora y Argote, ¿no? Que es español. En principio, el objetivo de este texto, o sea, de apologético en favor de Góngora, fue refutar las críticas. O sea, encontrabas, por ejemplo, a Manuel de Faria y Sousa, que ha sido un portugués. Este portugués criticaba bastante a Luis de Góngora y Argote. Entonces, ¿qué hace Juan de Espinosa Medrano? Lo que hace es responder a esas críticas y defender a su gran escritor Luis de Góngora. Entonces, en su defensa es que escribe este texto, ¿sí? Pero en realidad su finalidad, el fondo, era una presentación poética, pues como continuador del estilo gongoriano, ¿no es cierto? O gongorista. En resumen es eso, lo que él quiere hacer es defender a Góngora y seguir también con el mismo estilo que Luis de Góngora y Argote. Por eso le dicen también, pues, el Góngora, ¿no es cierto? El Góngora peruano aquí.
Ahora, tenemos otro autor, Juan del Valle Caviedes. Este nació en Andalucía en 1650, pertenece a la etapa del barroco o también siglo de oro, al igual que Juan de Espinosa Medrano. La escuela aquí es la conceptista. Recordando un poco de historia o lo que es literatura española, tú sabes que Góngora y Quevedo eran dos conceptos diferentes. Uno es culteranismo y uno es conceptismo. Siempre se oponen, siempre están en la contra, ¿no es cierto? Son corrientes contrarias. Y este, Juan del Valle Caviedes, va a ser conceptista, ¿sí? O sea, va a seguir los pasos a Francisco, o conocido como Pancho de Quevedo. El calificativo que recibe Juan del Valle Caviedes es el poeta de la Ribera, ¿no es cierto? Ya. Cuando hablamos del poeta de la Ribera, el azote de los médicos y el Quevedo peruano, aquí vamos a identificar, por ejemplo, en este caso, le llaman el poeta de la Ribera porque él murió pobre. Y al parecer, pues, como ha sido tan pobre, vivía cerca al río Rímac, en algunos espacios que ahí tenía. Entonces, él escribía, hacía sus sátiras, ¿no? Sus escritos desde ahí. También le llamaban el azote de los médicos, porque hacían unas críticas durísimas a los médicos de esa época, ¿no? A todo tipo de médicos. Y es que al parecer él les guardaba un rencor profundo porque su esposa había muerto por alguna negligencia de los médicos. De repente amaría tanto a su esposa que pues cuando ella murió, él se dedicó y se abandonó en el alcohol y murió así, murió pobre, bohemio, alcohólico, ahí tirado en el río Rímac, ¿no? Ahí murió. Pero las obras que él tuvo fueron reconocidas póstumamente, no en vida, porque en vida lo consideraban pues como un bohemio más, ¿no? Con un pobre más, como alguien que criticaba, ¿no? Criticaba la política, criticaba la sociedad misma de esa, criticaba a los médicos, a todas las profesiones, a los monjes, a todas las personas criticaba. Y tiene, por ejemplo, su poema, El diente del Parnaso, ¿no? Parnaso viene un conjunto de poetas, diente del Parnaso, género lírico, especie es la sátira. Aquí él es bastante satírico, bastante burlesco. Esta obra está escrita en verso y pues habla más que todo sobre, o mejor dicho, contra la medicina y los médicos de esa época, de 1680 y 1690, ¿no? En esta obra se satiriza duramente y sin piedad a la medicina con actitud burlesca que continúa el barroquismo satírico de Quevedo. O sea, Quevedo también ha sido sátiro, ¿no? Burlesco. Y ya, lo mismo aquí también lo hacía este autor. Representa a sus personajes deformados de manera burlona, como remedos de algo, o sea, como algo horrible, pues, ¿no? Remedos de algo, de rasgos morales grotescos, o sea, inmorales, que no son profesiones de verdad, y así. También cuestiona bastante las conductas sociales características de la época. O sea, en su obra prácticamente lo que hace es criticar, burlarse de todo lo que existía socialmente, políticamente hablando, de ahí, ¿no es cierto? Principalmente los médicos, que ese ha sido su objetivo, ¿no? Hacer una parodia o una sátira de estos. Ahora, Pedro Peralta Ibarnuevo, de aquí tiene un nombre larguísimo, por cierto. Se llamaba Josefino Juan José Pedro Alejandro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides. Qué nombre para más pomposo, ¿no? Es que los españoles eran así, tenían un nombre más largo y más largo. Nació en Lima en 1664, pertenece a la etapa neoclásica, o sea, ya casi saliendo de la colonia, o afrancesado. ¿Por qué? Se le llama afrancesado porque viene pues del neoclasicismo francés, tienen una copia del neoclasicismo francés. El calificativo le decían el doctor Océano. Básicamente llevaba ese apelativo porque se conocía todo, sabía, a ver, era bueno en letras, ha sido doctor en Derecho Civil, ¿no es cierto? Se especializó en Derecho Civil, ha sido matemático, ha sido estudió bastantes lenguas, conocía, por ejemplo, el latín, tenemos, por ejemplo, el portugués, conocía varias lenguas. Por eso lo conocían pues como el doctor Océano, porque conocía todo. Además que él dominaba los tres géneros literarios, hacía el narrativo, hacía el lírico y también podía hacer hasta el dramático. Entonces por eso se llamaba el doctor Océano, ¿cierto? Bien, él ha sido rector
A ver, por aquí debe estar, y ya pertenece, ya, también ha sido considerado 3 veces rector de la Universidad Nacional de San Marcos, o sea, en 1715 y 1717. Fue nombrado rector, ¿no? Nuestra casa, o la universidad más grande que tenía esa época, que ha sido creada durante esta época justamente, él ha sido nombrado como rector, ¿ya? Ahora, él murió en Buenos Aires en 1743. Bueno, bien parte de... Su obra principal es Lima Fundada, o también llamada Conquista del Perú. Básicamente aquí es una obra, aquí se va a elaborar más que todo un poema heroico en lo que trata el descubrimiento y la conquista por Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Cómo Francisco Pizarro ha conquistado, ha fundado Lima, y toda la historia de los virreyes, los arzobispos que han tenido nuestro virreinato. También refiere la memoria de santos varones ilustres de la llamada Ciudad de los Reyes. Por eso le llaman, o gracias a él, se le llama a Lima la ciudad o la capital de los reyes. ¿Por qué? Porque justamente en esta obra se habla o se decanta toda esa historia del descubrimiento, ¿no es cierto?, de la conquista, y también cómo existen hombres ilustres en esta ciudad. Esta obrita fue dedicada a don Joseph de Armendáriz, ¿ya?, que también era un conde. Pasamos a Con Color Corvo. Con Color Corvo, también llamado Alonso Carrió de la Bandera. Sí, este fue hijo de Justo Carrió y Teresa Carreño de Argüelles. Nació en Gijón, Asturias, en 1715. Desde muy joven se salió del seno de sus padres para dedicarse a su vida propia, ¿no? Tenía pues bastante herencia paterna, es decir, no era pobre. Entonces se unió a todos los colonizadores. Entonces, en sus primeros años vivió en México y posteriormente llegó también a nuestro territorio. Ahora, él era comerciante, ¿sí? Se dedicó al comercio de metales o el negocio que le hubiera, ¿no? También conocía a varios corregidores. Ha sido nombrado corregidor en Cusco y así, tuvo varios cargos. El calificativo que le han colocado a él es el cronista de las Indias español, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente él escribe una crónica de qué es lo que ha vivido, ¿no? Cómo ha vivido. Ya. En 1750 se casó en Lima con Petronila Matute de Vargas y Melgarejo y tuvo una hija. Murió en Lima en 1783 y destaca en el género narrativo. Como verás, él realizaba viajes desde Buenos Aires, Argentina, hasta Lima. Entonces esos viajes a veces le tomaban un año y medio. Y justamente toda el trayecto de su viaje, pues lo va a escribir en su obra llamado El Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, es una crónica de viajes desde Buenos Aires hasta Lima. Es la mezcla en la cual informa lo burocrático y la descripción de los pueblos. Se dice que en este texto se guardan muchas riquezas culturales, sociales, políticas, entre otras, que él ha ido describiendo cuando pasaba de pueblo en pueblo. Conocía culturas, conocía personas, hacía críticas, incluso si las mujeres eran guapas, en qué lugares eran, ¿no es cierto? Si había algún lugar que no tenía mucha decoración, por ejemplo, no le gustaban las iglesias del mismo Buenos Aires. Decían, no, no me gustan porque el estilo que lleva es muy simple. Así. Entonces, todo eso se podía encontrar en esta obrita pequeña. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí hemos estudiado todos los representantes de la literatura de la colonia. ¿Ya? Bien, a ver. Muy bien, hijos. Entonces,